En el corazón rural de Inglaterra, entre los fríos valles y campos nevados de Lincolnshire, en una modesta aldea llamada Woolsthorpe by Colsterworth, nacería una mente destinada a cambiar para siempre la historia de la ciencia. Era la noche del día de Navidad del año 1642, según el calendario juliano aún vigente en Inglaterra. Bajo un cielo encapotado en una pequeña granja, venía al mundo Isaac Newton. Pero este nacimiento no fue común. El pequeño Isaac nació prematuramente, tan diminuto y frágil que, según su madre, cabía en una taza de té. Se temía que no sobreviviría ni una noche. Su padre, también llamado Isaac Newton, había fallecido 3 meses antes de su nacimiento, dejándolo sin figura paterna desde el principio. Criado por su madre Hannah Icecock, sus primeros años fueron marcados por la fragilidad física y una profunda introspección. Cuando tenía apenas 3 años, su madre volvió a casarse con un clérigo, Barnabas Smith, y dejó a Isaac al cuidado de sus abuelos maternos. Este abandono marcaría profundamente al niño, sembrando en él una tendencia al aislamiento, el resentimiento y la introspección extrema. Más tarde, en sus escritos, Isaac confesaría haber sentido odio hacia su padrastro y haber tenido fantasías violentas, incluso escribiendo que había querido prender fuego a su casa. Desde niño, Newton demostró una naturaleza solitaria, construyendo relojes de sol, molinos de viento en miniatura y cometas con luces que aterraban a los vecinos. Su genialidad comenzaba a vislumbrarse, aunque aún estaba lejos de tomar forma. En la escuela local en Grantham, no se destacó al principio. Era reservado, callado y distraído. Pero todo cambió tras una pelea con otro estudiante. Humillado, Newton prometió superarlo académicamente. Desde entonces, se volcó de lleno en los estudios y rápidamente ascendió hasta el primer puesto de su clase. Era el nacimiento de una ambición silenciosa, alimentada por el orgullo herido y el deseo de reconocimiento. Vivió durante un tiempo en la casa de un boticario llamado William Clark, donde tuvo acceso a libros y materiales que encendieron su imaginación científica. Se enamoró brevemente de la hija del boticario, pero como en muchas áreas de su vida, el amor no llegó a florecer. Newton nunca se casaría. En 1656, la peste bubónica azotó Inglaterra y como consecuencia, Newton regresó a la granja familiar. Tenía 14 años. Durante este período rural, cultivó una pasión por la lectura. Su madre intentó hacerlo granjero, pero él odiaba las tareas del campo. A menudo lo encontraban absorto en pensamientos, dibujando en el polvo o mirando al cielo. Fue entonces cuando su tío, reconociendo su potencial, intervino y recomendó que fuera enviado a la Universidad de Cambridge. En 1661, a los 18 años, Isaac Newton ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge como Caesar, un estudiante que trabajaba para pagar su educación. Allí las ideas de Aristóteles aún dominaban el pensamiento filosófico y científico, pero Newton no tardaría en desafiar el statu quo. Descubrió los escritos de René Descartes, Galileo Galilei y Johannes Kepler, textos que se estudiaban al margen de los cursos oficiales. En privado, Newton los devoraba, alimentando una visión mecanicista del universo que comenzaría a germinar en su mente. Para 1665, una nueva plaga azotó Cambridge, obligando al cierre temporal de la universidad. Newton regresó a Woolsthorpe, y fue allí, en la soledad de la campiña inglesa, entre 1665 y 1666, donde viviría su Annus Mirabilis, su año milagroso. En ese retiro forzoso, Newton realizó algunos de los descubrimientos más importantes de su vida. Comenzó a desarrollar el cálculo, formuló sus primeras leyes sobre el movimiento y la gravitación, y realizó experimentos sobre la luz y la óptica. Fue también entonces cuando, según la famosa anécdota, una manzana cayó de un árbol mientras meditaba en el jardín, lo que lo llevó a reflexionar sobre la fuerza que mantenía la luna en órbita y hacía caer los objetos al suelo. No fue un golpe en la cabeza, como la leyenda popular sugiere, sino una chispa intelectual. Newton se preguntó, ¿y si esa misma fuerza que hace caer la manzana
también mantiene a los planetas girando alrededor del Sol? Lo que nació como una simple curiosidad sería el inicio de una revolución científica sin precedentes. Así concluye el primer capítulo en la vida de Isaac Newton, un niño sin padre, apartado por su madre, frágil en cuerpo pero de voluntad férrea, que desde la soledad de su granja comenzó a reescribir las leyes del universo. La peste que obligó a cerrar la Universidad de Cambridge entre 1665 y 1666 fue para muchos una tragedia. Pero para Isaac Newton, ese aislamiento en Woolsthorpe sería el momento más productivo de su vida. Años después lo recordaría como el periodo en que estaba en la cima de su creatividad, sin la menor interrupción. En un cuaderno gastado comenzó a esbozar lo que más tarde se convertiría en el cálculo diferencial e integral, aunque él lo llamaría el método de las fluxiones. Newton no lo publicó en ese momento. Tenía un impulso innato por comprender el universo, pero también una tendencia al hermetismo extremo. Esta combinación de genio y reserva provocaría futuras controversias, pero el cálculo era apenas uno de los pilares que estaba levantando. En su habitación, con la ayuda de simples prismas de vidrio, Newton empezó a estudiar la luz. Hasta entonces, se creía que la luz blanca era pura y que los colores surgían por modificación de esa luz al atravesar los objetos. Newton demostró lo contrario. Al pasar un rayo de luz blanca por un prisma, lo descompuso en un espectro de colores. Luego, utilizando un segundo prisma, logró recomponer la luz blanca. Esto lo llevó a concluir que la luz blanca era, de hecho, una mezcla de todos los colores del espectro. Una idea revolucionaria. Este hallazgo, junto con la elaboración de su teoría corpuscular de la luz, marcaría el inicio de su enfrentamiento con otros gigantes intelectuales de su tiempo. Newton no se conformó con estudiar la luz, también la quiso controlar. Y así construyó, en 1668, el primer telescopio reflector funcional, utilizando espejos en lugar de lentes para evitar las aberraciones cromáticas. El invento causó tal impacto que fue presentado a la Royal Society de Londres en 1671. El pequeño telescopio atrajo elogios inmediatos y con él, Newton se ganó un asiento en el prestigioso grupo científico, pero también atrajo la atención de un rival formidable, Robert Hooke. Hooke, un miembro influyente de la Royal Society y autor de la teoría ondulatoria de la luz, se opuso vehementemente a las ideas de Newton. El conflicto escaló rápidamente. Hooke acusó a Newton de no reconocer influencias previas, mientras Newton lo consideraba arrogante y celoso. Newton, que detestaba el conflicto, no soportaba que se pusiera en duda su autoría. Tan profundo fue el enfrentamiento que Newton, tras la disputa, se retiró durante años del debate científico público. Dejó de asistir a las reuniones, dejó de publicar. Se encerró en sí mismo, profundizando sus estudios en matemáticas, alquimia y teología. Sí, alquimia. Newton dedicó años a escribir y experimentar con textos alquímicos. Creía que las leyes de la naturaleza tenían un trasfondo oculto, casi divino, que podía revelarse mediante la alquimia. Hoy puede sonar a pseudociencia, pero en su época, la alquimia era una rama legítima del saber, aunque opaca y cargada de simbolismo. Newton escribió más sobre alquimia y religión que sobre física y matemáticas combinadas, aunque estos textos no verían la luz hasta siglos después. En paralelo, comenzó a desarrollar su teoría de la gravitación universal. Durante años, había reflexionado sobre la conexión entre la caída de la manzana y el movimiento de los planetas, pero necesitaba herramientas matemáticas más refinadas y pruebas astronómicas que confirmaran su hipótesis. Guardó sus conclusiones en secreto durante más de una década. Mientras tanto, en Europa continental, el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollaba también el cálculo de manera independiente. Leibniz lo publicaría primero, en 1684, y su notación se volvería más popular por ser más clara y funcional.
Cuando esta publicación llegó a Inglaterra, estalló la guerra. Newton lo consideró un plagio. Leibniz, por su parte, sostenía que había llegado a sus resultados por su cuenta. Lo cierto es que ambos habían trabajado de forma independiente, pero Newton no lo toleró. La Royal Society, presidida entonces por el mismo Newton, publicó un informe acusando a Leibniz de haber robado las ideas. Lo irónico es que Newton escribió en secreto ese mismo informe, ocultando su autoría. La disputa con Leibniz no fue solo científica, sino también una guerra de egos, nacionalismos y estilos de pensamiento. Pero antes de eso, Newton volvería a brillar con una obra que lo inmortalizaría. A instancias de su amigo y colega Edmund Halley, el astrónomo que más tarde predeciría el regreso del cometa que lleva su nombre, Newton fue convencido de ordenar y publicar sus ideas sobre el movimiento y la gravedad. Halley no solo lo motivó, sino que financió de su bolsillo la impresión de uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o simplemente Los Principia. Publicado en 1687, el Principia contenía las 3 leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Newton proponía que todo cuerpo en el universo atrae a otro con una fuerza proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Por primera vez, el cielo y la tierra obedecían las mismas leyes. La física dejaba de ser una cuestión de especulación filosófica y se convertía en una ciencia exacta. El universo, antes misterioso y caprichoso, ahora se presentaba como una máquina perfectamente calculable, como un reloj divino. El impacto fue inmediato. Aunque no todos comprendieron de inmediato su profundidad, la comunidad científica reconoció que algo monumental había ocurrido. Newton fue reconocido, venerado y temido. Cerramos este segundo episodio con un retrato de un hombre en conflicto, un genio recluso, obsesivo, que al mismo tiempo iluminó la ciencia y se vio atrapado en luchas de poder, enfrentamientos personales y un perfeccionismo que lo llevó a esconder durante años sus descubrimientos. Isaac Newton había descifrado los movimientos del cosmos, pero aún no había conquistado la paz interior. Corre el año 1687. Europa se encuentra en plena transformación. Guerras, revoluciones, expansión científica. Y en medio de todo esto, un libro emerge como una fuerza gravitacional en sí misma. Isaac Newton publica su obra maestra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Los Principia no eran un simple tratado de física, eran un manifiesto de una nueva forma de entender el universo. En sus páginas, Newton presentó con precisión matemática 3 leyes fundamentales del movimiento. Primera ley: un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda ley: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tercera ley: a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Estas leyes, hoy parte esencial del conocimiento general, en su tiempo, representaron una revolución completa del pensamiento. Por siglos, se había creído que los cielos funcionaban bajo leyes divinas distintas a las de la Tierra. Newton demostró que no existía tal separación. La misma fuerza que hacía caer una manzana, hacía girar los planetas en sus órbitas. A esta fuerza la llamó gravitación universal, y su ley, la que relaciona las masas de los cuerpos y la distancia entre ellos, cambió para siempre el modelo del universo. Con una fórmula simple, Newton logró explicar el movimiento de los planetas, la trayectoria de los cometas y la oscilación de las mareas. En palabras de su colega Edmund Halley, Newton ha conquistado los cielos. El libro fue publicado en latín, el idioma científico de la época, y no era de lectura fácil. Pero su impacto fue inmediato entre la comunidad ilustrada. Halley, quien no solo costeó su publicación sino que actuó como mediador entre Newton y sus críticos, se convirtió en un aliado clave para su consagración. Con los Principia,
Newton alcanzó un nivel de reconocimiento sin precedentes. Se convirtió en una figura de autoridad intelectual en toda Europa, pero lejos de abrirse al mundo, se encerró aún más. Su genio iba acompañado de una profunda inseguridad. Temía ser criticado, malinterpretado, o, lo que más lo atormentaba, que otros le robaran el mérito de sus descubrimientos. Su relación con la Royal Society, aunque ya sólida, seguía marcada por tensiones. Aún no había perdonado del todo la confrontación con Robert Hooke. De hecho, cuando Hooke murió en 1703, Newton fue elegido presidente de la Royal Society y aprovechó la ocasión para eliminar muchos rastros del legado de su viejo rival. Hasta hoy, no se conserva ningún retrato confirmado de Hooke. Algunos historiadores creen que Newton los hizo desaparecer. Una vez en la presidencia de la Royal Society, Newton impuso su autoridad con puño de hierro. Bajo su liderazgo, Inglaterra se convirtió en el epicentro de la ciencia moderna, aunque no sin polémicas. Era un líder brillante, pero vengativo, desconfiado y profundamente controlador. Durante este período también se intensificó la disputa con Leibniz. Aunque ambos habían desarrollado el cálculo por separado, Newton nunca aceptó la posibilidad de que Leibniz hubiese llegado a las mismas conclusiones sin influencias. La disputa, que inicialmente fue entre individuos, se transformó en una guerra entre naciones. Inglaterra contra Alemania, Newton contra el mundo. Para el cambio de siglo, Newton dejó la actividad científica activa. Había alcanzado el cenit de su carrera como físico y matemático, pero el genio no se detuvo. A partir del año 1696, asumió un nuevo rol, esta vez en el mundo financiero. El rey Guillermo III lo nombró director de la Casa de la Moneda Real. Su tarea, combatir la falsificación de moneda, un delito que amenazaba la estabilidad del Imperio Británico. Newton se tomó esta responsabilidad con el mismo rigor que había aplicado a la ciencia. Inspeccionó las casas de cambio, interrogó a sospechosos y utilizó métodos casi policiales para perseguir a los falsificadores. El más famoso de ellos fue William Chaloner, un criminal carismático y manipulador que logró infiltrarse incluso en círculos parlamentarios. Newton investigó personalmente su caso, reunió pruebas y lo llevó al patíbulo. Chaloner fue colgado en 1702, y Newton fue aclamado como un héroe moral, un guardián de la ley. El hombre que había conquistado los cielos, ahora también protegía el orden en la tierra. En 1705, fue nombrado caballero por la reina Ana, convirtiéndose en Sir Isaac Newton. Fue un raro honor para un científico, más común entre nobles y militares. La ceremonia marcó su consagración pública. Newton era ya un mito viviente, una figura intocable, símbolo del poder de la razón en la nueva era ilustrada. Pero en lo íntimo, su vida seguía siendo solitaria. Nunca se casó, no dejó descendencia y mantenía su círculo afectivo reducido. Su vida emocional era un enigma. Algunos biógrafos han especulado sobre una posible asexualidad o relaciones platónicas intensas, como la que tuvo con el joven matemático suizo Nicolas Fatio de Duillier. Lo cierto es que Newton volcó toda su energía vital en el conocimiento. En sus últimos años, comenzó a redactar ensayos sobre teología y alquimia. Creía que el universo estaba impregnado de un orden divino, y que su misión no era solo entenderlo, sino también revelarlo a través del lenguaje de las matemáticas. Newton no separaba lo espiritual de lo científico. Creía en Dios como un relojero cósmico y consideraba que la revelación científica era, en sí misma, un acto sagrado. En su mente, los Principia no eran solo una obra científica, eran un puente entre lo humano y lo eterno. Así terminamos el tercer episodio en la vida de Isaac Newton, el hombre que convirtió al universo en una ecuación que llevó la razón hasta los confines del espacio y el tiempo, y que al hacerlo se convirtió en leyenda. A los ojos del mundo, Isaac Newton era el científico por excelencia, frío, lógico, preciso, el hombre que había calculado el mecanismo del cosmos. Pero en la privacidad de sus noches, a la luz de velas y rodeado de manuscritos arcaicos,
Newton se adentraba en un universo completamente distinto, un universo de símbolos, fuego, metales y visiones bíblicas. Este episodio nos lleva a ese otro Newton, el oculto, el hermético, el alquimista. Desde su juventud, Newton se había sentido fascinado por los textos de la antigüedad. Estudió con fervor a autores como Hermes Trismegisto, Zósimo de Panópolis y Paracelso. Su biblioteca personal contenía más de 1.600 libros, muchos de ellos dedicados a la alquimia, la teología y la interpretación esotérica de las escrituras. Para Newton, la alquimia no era superstición, era una ciencia sagrada, una disciplina antigua que contenía verdades codificadas sobre la estructura oculta de la materia y del espíritu. Dedicó años a experimentar con metales, a transcribir textos alquímicos y a interpretar símbolos. Muchos de sus escritos llevaban títulos crípticos como Clavis, la semilla del oro, la llave de la piedra filosofal o la regla de los 12. En ellos, Newton buscaba lo que llamaba el espíritu activo de la naturaleza. No era solo una metáfora. Creía que existía un agente universal que unía todas las cosas, desde las piedras hasta los planetas, desde el alma humana hasta el mismísimo trono de Dios. Durante décadas, los escritos alquímicos de Newton permanecieron ocultos. No los publicó en vida. De hecho, durante siglos se creyó que su genio era exclusivamente racional y científico. Fue recién en el siglo XX cuando se redescubrieron estos textos, y con ellos, una nueva imagen del sabio inglés. No solo el padre de la física moderna, sino también uno de los alquimistas más prolíficos de su época. Pero Newton no solo era alquimista, también fue un teólogo profundamente comprometido y profundamente heterodoxo. Estudió las Sagradas Escrituras con el mismo rigor con el que estudiaba las órbitas planetarias. Aprendió hebreo y griego para leer los textos en su forma original. Calculó fechas proféticas, analizó las medidas del Templo de Salomón y llegó a la conclusión de que las iglesias cristianas habían corrompido el mensaje original de Jesús. Newton rechazaba la Trinidad. Consideraba herética la doctrina que establecía que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran una misma sustancia. Para él, Cristo era divino, sí, pero subordinado al Padre. Esta postura lo convertía en arriano, una herejía condenada por la Iglesia desde el siglo IV. Sabía que sus ideas podían costarle la carrera, incluso la vida. En Inglaterra, negar la Trinidad era un delito punible. Por eso, Newton guardó en secreto sus creencias, limitando su circulación a cartas privadas o textos sin firma. Entre sus ensayos teológicos se encuentran títulos como Observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan, donde intenta descifrar el fin de los tiempos. Según sus cálculos, el regreso de Cristo ocurriría después del año 2006. Otros textos especulan que la Iglesia de Roma sería derrocada en un gran cataclismo espiritual. Todo esto, nuevamente, no era para él una contradicción con su ciencia. Newton no separaba razón de fe, ni matemática de revelación. Creía que el universo era una maquinaria perfecta construida por Dios, y que el trabajo del científico era descifrar ese diseño sagrado. En este periodo, ya envejecido, Newton vivía en Londres, en una casa sobria pero bien cuidada. Seguía siendo presidente de la Royal Society, un cargo que ocupó durante 24 años, hasta su muerte. Tenía asistentes, escribas y visitantes frecuentes. Muchos lo consideraban un sabio silencioso, otros un tirano intelectual. Entre sus visitantes más célebres se encontraba Voltaire, el joven filósofo francés que huía de la censura en su país. Voltaire conoció a Newton poco antes de su muerte, y escribiría años más tarde que el gran Newton había desentrañado el secreto de la gravedad y el arco iris, pero jamás conoció los placeres del amor. La frase revela tanto como oculta. Newton no dejó diarios íntimos ni cartas personales comprometedoras. Se han hecho muchas conjeturas sobre su sexualidad, su soledad, su falta de vínculos emocionales profundos.
Algunos lo ven como un monje de la razón, otros como un hombre marcado por una infancia sin afecto, que sublimó sus emociones en la búsqueda del conocimiento absoluto. A nivel público, sin embargo, su figura no dejaba de crecer. Fue elegido miembro del Parlamento por la Universidad de Cambridge, aunque solo habló una vez en toda su gestión, y fue para pedir que cerraran una ventana porque había corriente de aire. En 1723, a los 80 años, todavía conservaba claridad mental, aunque su salud comenzaba a deteriorarse. Seguía escribiendo, revisando sus manuscritos, organizando su legado. En 1727, su salud se resquebrajó. Sufrió cólicos, posiblemente causados por intoxicación con metales pesados, debido a sus años de experimentos alquímicos. Murió el 20 de marzo en Londres rodeado de silencio. Fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, entre reyes y poetas, un privilegio reservado a los grandes de Inglaterra. Su tumba lleva una inscripción simple: Hic depositum est quod mortale fuit Isaaci Newtoni. Aquí yace lo que fue mortal de Isaac Newton. Pero Newton, como sus ideas, nunca fue del todo mortal. En este episodio lo hemos descubierto en sus dimensiones más humanas y más ocultas. El Newton espiritual, el obsesivo, el teólogo hereje, el buscador de la piedra filosofal. Un hombre que buscaba no solo entender cómo se movían los cuerpos, sino por qué existía el orden en el universo. Un hombre para quien el conocimiento era un camino hacia lo divino. Isaac Newton murió en el año 1727, pero su influencia apenas comenzaba. Con su desaparición física, el mundo no perdió a un hombre, ganó un símbolo. Newton se convirtió en el referente de la nueva era. La Ilustración europea, ya en marcha, lo adoptó como estandarte de la razón humana, del poder del pensamiento para descifrar los misterios de la naturaleza. Sus obras no tardaron en multiplicarse por el continente. Los Principia Mathematica fueron traducidos, comentados, reinterpretados y enseñados en universidades desde Edimburgo hasta San Petersburgo. Se formó una generación entera de científicos newtonianos, seguidores de su método y su visión del universo como una maquinaria perfecta, regida por leyes matemáticas exactas. Entre los más destacados estuvo Pierre-Simon Laplace, quien en el siglo siguiente retomaría las leyes de Newton y las llevaría a nuevas alturas, aplicándolas no solo al sistema solar, sino al cálculo de probabilidades y al concepto del determinismo absoluto. Laplace llegó a afirmar que, si una inteligencia conociera la posición y velocidad de todas las partículas del universo, en un instante dado, podría predecir el pasado y el futuro con precisión total. Esa inteligencia, decía, sería el demonio de Laplace. Pero en realidad era un homenaje velado al genio de Newton. También Leonhard Euler, Joseph Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss se formaron bajo la sombra de Newton, empleando sus leyes para construir nuevas ramas del análisis matemático, la mecánica y la astronomía. Pero el legado de Newton no se limita a ecuaciones o leyes, va mucho más allá. Newton fue el arquitecto de una nueva forma de pensar, la ciencia como sistema. Ya no bastaba con observar. Ahora había que deducir, predecir, demostrar con precisión matemática. Esta visión se convirtió en la base del método científico moderno. En Inglaterra, su figura se consolidó como la cúspide del pensamiento nacional. Fue el primer científico en ser enterrado con honores reales en la abadía de Westminster. Un monumento fue erigido sobre su tumba, con una escultura de Newton recostado, un compás en la mano, rodeado de símbolos matemáticos y astronómicos. Encima, la inscripción en latín decía: «Aquí yace Newton, que con fuerza mental casi divina exploró la estructura y el movimiento del universo». El filósofo alemán Immanuel Kant, inspirado por el éxito del modelo newtoniano, buscó trasladar esa estructura lógica a la filosofía y la ética. Para él, Newton no solo había explicado la naturaleza física, sino que había demostrado que la razón podía construir sistemas coherentes por sí sola.
A finales del siglo XVIII, la figura de Newton se había transformado en mito. Se publicaban biografías, grabados, panegíricos. Su rostro aparecía en medallas, retratos oficiales y más adelante incluso en billetes. Se decía que si Newton hubiera nacido en Grecia, lo habrían hecho Dios. Pero en este proceso de glorificación, también se perdieron partes esenciales de su pensamiento. Durante más de un siglo, sus estudios en alquimia y religión fueron ignorados o suprimidos por quienes deseaban convertirlo en el paradigma del racionalismo puro. Su legado fue cuidadosamente curado para encajar en la narrativa del progreso científico lineal. No fue sino hasta el siglo XX, con la subasta de los llamados papeles de Portsmouth, más de 8.000 páginas manuscritas por Newton y conservadas por sus herederos, que el mundo descubrió otra faceta de su pensamiento: la mística, la esotérica, la obsesiva. Papeles cubiertos de símbolos alquímicos, interpretaciones del Apocalipsis, cálculos basados en dimensiones del Templo de Salomón. Lejos de disminuirlo, esta revelación enriqueció la figura de Newton. Mostró a un ser humano completo, no un frío autómata de la razón, sino un buscador total. Un hombre capaz de inventar el cálculo y al mismo tiempo pasar años intentando convertir plomo en oro. Un físico que predijo el movimiento de los cometas y que también creía que Dios hablaba en códigos ocultos. En el ámbito de la física, su influencia fue tan grande que durante más de 2 siglos su modelo fue considerado incuestionable. Todo se explicaba bajo sus leyes. El universo era un reloj de engranajes perfectos, y Newton, su relojero supremo. Esto cambió a comienzos del siglo XX, cuando nuevas teorías comenzaron a poner a prueba los límites de la física clásica. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, mostró que la gravedad no era una fuerza a distancia, como había pensado Newton, sino una curvatura del espacio-tiempo. Más tarde, la mecánica cuántica demostraría que a nivel subatómico, el universo no sigue reglas estrictas, sino probabilidades. Pero incluso Einstein, cuya teoría desplazó la gravedad newtoniana, reconoció su deuda. En una famosa frase dijo: Newton fue el más grande genio que jamás haya existido, y el más afortunado, porque no podemos descubrir las leyes del universo más de una vez. El legado de Newton, entonces, no reside solo en sus aciertos, sino en la forma en que enseñó al mundo a buscar respuestas. Su obsesión por el orden, su disciplina incansable, su creencia profunda en la armonía de la creación, todo eso dejó una huella que aún guía a millones de científicos, ingenieros, pensadores y curiosos. Hoy, sus leyes aún se enseñan en escuelas y universidades como base de la física clásica. Cada satélite en órbita, cada puente construido, cada vehículo que se mueve por la Tierra, sigue funcionando gracias a los principios que Newton formuló hace más de 3 siglos. A veces la historia produce mentes que no solo entienden su tiempo, sino que lo transforman por completo. Newton fue una de esas mentes. No solo explicó el universo, lo redefinió, pero su muerte no fue un final, sino un comienzo. Desde aquel día, su figura comenzó a crecer más allá del hombre, más allá del tiempo, más allá de su siglo. Se convirtió en mito, en símbolo, en fundamento, en lo que podríamos llamar, sin exagerar, un segundo nacimiento. Newton, el inmortal. ¿Pero qué significa ser inmortal? En la historia humana solo unos pocos han logrado esa forma de eternidad que trasciende el polvo del cuerpo. Newton lo logró, no por el poder, ni por la conquista, ni siquiera por la belleza. Lo hizo con ideas, con pensamientos tan precisos, tan profundamente conectados con la estructura del universo, que siguen funcionando siglos después, como si fueran parte de la realidad misma. En los años posteriores a su muerte, la figura de Newton se fue revistiendo de solemnidad. En la Royal Society, donde fue presidente durante casi un cuarto de siglo, su retrato colgaba como el ícono de una nueva era. Las universidades británicas comenzaron a enseñarlo como piedra angular del conocimiento. Y en Francia, incluso sus antiguos detractores, como los cartesianos, tuvieron que rendirse ante la evidencia.
Newton había descrito el universo con una claridad que nadie había alcanzado jamás. Voltaire, que había conocido a Newton brevemente en su vejez, escribió un famoso elogio tras su muerte. Él fue el primero de los hombres en comprender el movimiento de los cuerpos celestes y las leyes que gobiernan el cielo y la tierra. Si la grandeza del hombre se mide por la extensión de su influencia, entonces Newton fue el más grande que jamás haya existido. En el siglo XVIII, el culto a Newton se propagó como un fuego sagrado. En Londres, Edimburgo, París, Berlín, Boston y Filadelfia, su nombre se repetía como símbolo del poder de la razón. Fue llamado el legislador del cielo, el sacerdote de la naturaleza, el nuevo Moisés. A diferencia de sus contemporáneos, no necesitaba ejército ni corona, bastaba con sus ecuaciones. El impacto de Newton trascendió las ciencias naturales. Filósofos como David Hume, Jean-Jacques Rousseau y hasta Thomas Jefferson lo consideraron una figura de referencia. La lógica newtoniana se convirtió en un modelo para la organización de gobiernos, de economías, de ideales sociales. Nacía así la modernidad, y en su base estaba él. Incluso el calendario cambió por él. En 1752, el Parlamento británico decidió adoptar el calendario gregoriano, alineando el tiempo oficial del imperio con el que Newton había usado en sus predicciones astronómicas. En cierta forma, el tiempo mismo fue ajustado para sincronizarse con su universo. Y aunque el siglo XX trajo consigo revoluciones en la física que matizaron su visión del cosmos, como la relatividad y la mecánica cuántica, nunca lo destronaron. De hecho, lo expandieron, porque incluso Einstein, Heisenberg y Schrödinger construyeron sobre sus cimientos. Sin Newton, no habría habido ciencia moderna, ni cohetes, ni satélites, ni GPS, ni telecomunicaciones, ni física teórica. Más aún, sin Newton, no habría habido una idea del universo como lo entendemos hoy. En los anales de la NASA, el nombre de Newton figura en modelos de navegación espacial. En el centro de datos del telescopio Hubble, sus ecuaciones siguen sirviendo para calcular órbitas. Incluso el telescopio espacial James Webb, a millones de kilómetros de la Tierra, está alineado y calibrado usando principios que derivan directamente de la óptica que Newton formuló hace más de 3 siglos. En Cambridge, su cátedra aún existe. En Woolsthorpe, su casa natal es hoy un museo que recibe visitantes de todo el mundo. En el Parque de la Ciencia de Londres, una manzana tallada en bronce cuelga sobre una lápida con su rostro, un recordatorio del mito más famoso de la historia de la ciencia. Aquella manzana que dicen cayó sobre su cabeza y lo hizo pensar en la gravedad. Y aunque esa historia es probablemente una exageración, contiene una verdad más profunda. Que el genio de Newton consistía precisamente en ver lo universal en lo cotidiano, ver en una manzana la caída de la luna, en el movimiento de una sombra, la rotación de la Tierra, en un rayo de luz, el secreto de los colores. Su mente era un puente entre lo visible y lo invisible, entre el dato y el símbolo, entre la lógica y la fe, entre el mundo de los hombres y el mundo de las leyes eternas. Hoy, más de 3 siglos después, vivimos rodeados por el eco de sus ideas, en cada teléfono que usamos, en cada nave que explora el espacio, en cada fórmula que explica la caída de un objeto, en cada satélite que gira sobre nuestras cabezas. Y quizá lo más asombroso es esto, que un niño huérfano, nacido en la Inglaterra rural durante una peste, criado sin padre y con una madre distante, se convirtiera en el hombre que cambió la historia del conocimiento humano. Newton no solo descubrió la gravedad, nos enseñó que el universo tiene un orden, que ese orden puede entenderse, y que el ser humano con esfuerzo, soledad y pasión puede tocar la eternidad. Así termina nuestra serie. Pero el legado de Newton no termina jamás.